descargadas. Hola. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, gracias por la concurrencia, gracias a los presentes por haberse llegado a esta charla, taller de capacitación. Primero, obviamente, presentarles a la doctora Silvia Occhini, la verdad una súper especialista que ha tenido la grata amabilidad de acercarse a San Pedro. Una persona que se ha capacitado durante muchísimo tiempo y ha arrancado obviamente su carrera por el lado de la medicina en la Universidad de Buenos Aires, después se formó como pediatra, luego como neonatóloga, siguió su formación, se transformó en psiquiatra infanto-juvenil, la verdad que tiene grandes participaciones, es la psiquiatra del departamento de pediatría del Hospital San Martín. También tiene coautorías en protocolos de atención por abuso, también en libros, también es la coautora de El superpoder de la educación sexual. La verdad es que tenemos la presencia de una profesional de renombre que hoy nos viene a acompañar para fortalecer obviamente nuestras herramientas de trabajo en este tema es un tema que obviamente aborda una problemática emergente, que es una problemática social, más allá de que tenga grandes vínculos, obviamente, con la salud. Porque la visión que tenemos que tener, obviamente, es sumamente integrada. Así que le damos un aplauso a la doctora. Y vamos a dar un paso a ella. Y realmente le agradecemos la presencia, porque es una persona que está sumamente ocupada. Hasta recién estaba atendiendo telefónicamente a todos. Nada, y obviamente nuevamente agradecerte tu presencia acá. Muchísimas gracias, yo soy la que agradece esta oportunidad de poder venir a conocerlos, de conocer este lugar tan lindo y de tratar de que veamos juntos, de entender, de hablar y de prevenir para cuidarnos, ¿no? Me gustó muchísimo este título. Y vamos a hablar de algo que es terriblemente doloroso, pero que también es muy humano, que son los suicidios en infancia y adolescencia, que es una problemática que quise poner claramente que nos convoca a todos. Es una problemática que para entender, para empezar, es multifactorial, multicausal, y que para poder abordar algo tan complejo también se requieren distintos ejes, la información, los conceptos claros. Recién me preguntaban, ¿es importante hablar? Sí, claro que es importante hablar, pero hablar con ciertos fundamentos, hablar con lo que sabemos a través de la investigación, a través de informarnos, de leer, de formarnos, porque si no, si hablamos solamente, lo que se produce como parte de esta época es la censura por profusión, no por amordazamiento. Hablamos y por ahí si lo que decimos no es aquello que es adecuado, correcto o cierto, o lo que sabemos ver como verdad al momento, lo que podemos generar es confusión. También identificar los factores de riesgo y de protección y establecer las estrategias articuladas, tanto sanitarias, educativas como comunitarias. Vamos a tratar de abordar varios aspectos de esta temática. Para empezar, ¿de qué estamos hablando? Y de esto es lo mismo, hablamos con ciertas definiciones. Cuando hablamos de ideación suicida, estamos hablando de pensamientos intrusos, pensamientos repetitivos, que los pacientes, los sujetos presentan y que hacen referencia a el fin de sus vidas como una solución. Cuando hablamos de autoagresión, hay dos tipos de autoagresión ya en nuestro manual. Ustedes saben que la salud mental tiene un manual donde todos nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a hablar, de qué estamos hablando, porque hay tantos marcos teóricos que si no estamos diciendo cosas que uno piensa que dice algo y está diciendo otra cosa. La autoagresión con intento
de letal, o sea, con intento de suicidio, eso es un antecedente muy importante. Las autoagresiones que no tienen intento suicidio, son de intento de cometer suicidio, son otra cosa, que después, yo esto no se los dije, después voy a tratar de ir rapidito para que después tengamos un espacio de intercambio y tal vez si quieren podemos hablar sobre las autolesiones que clasificamos sin intención suicida, ¿sí? Que la realidad es que muchas veces cuando encontramos pacientes, adolescentes, que cometen un intento de suicidio, si rastreamos atrás las encontramos, pero no necesariamente tienen ese sentido. Y por último, el suicidio, como lo define la OMS, como definimos todos, es el acto deliberado de quitarse la vida. Acá quise traerles algunas cifras. Estas, como ven, son del Ministerio de Salud de la Nación, y si se fijan, dice 2019. Lamentablemente las del 2023 no están publicadas de esta manera, sí, los datos son más altos que estos, pero acá lo que van a ver es que la principal causa de muerte en nuestro país entre 1 año y 19 años son las que llamamos causas externas. Causas externas son homicidios, accidentes y suicidios. Y cuando desagregamos esto por edad, vemos que entre 15 y 19 años la mortalidad es altísima, y ahora yo les voy a mostrar algunos gráficos un poquito más recientes. Esto es un estudio que hizo la Sociedad Argentina de Pediatría y UNICEF, esta es del 2020, y muestra la cantidad de fallecimientos y cómo el 75% de las muertes de los adolescentes se produjeron entre los 15 y los 19 años. Y acá esto es lo que les quería mostrar. Cuando desagregamos, vemos que si vamos directamente entre los 15 y los 19 años, las causas externas son más del 60%. Y cuando analizamos las causas externas, fíjense que el 30% prácticamente fueron suicidios, y el 24% que le sigue dice eventos de intención no definida, no determinada, ¿sí? Para muchos consideramos que engloba también el suicidio. Esto es una problemática que nos atraviesa en todo el país, y esto también no es del 2020, y marco 2020, porque el 2020 comenzó una etapa distinta para todo, que fue el aislamiento social preventivo, que afectó particularmente a aquellos grupos etarios que estaban en la adolescencia, y que es una etapa que ahora después vamos a ver sus características particulares, pero fue afectada singularmente, nos afectó a todos, pero singularmente infancia y adolescencia. Y si vemos ahí, ustedes van a ver que Salta, Catamarca, las provincias donde hay mayores índices de pobreza son los que mayores índices de suicidio tienen. También provincias del sur, donde el aislamiento social y las distancias son mayores. Otros datos, como muy interesantes, me parecieron, es que desde principios de la década del 90, la mortalidad por suicidio en adolescentes creció un 100%. Y que en promedio, esto lo vemos, las mujeres tienen más intentos y los varones se suicidan más. Entonces decíamos que es multicausal, que hay factores biológicos, psicológicos, ambientales y epocales, características de época de nuestra contemporaneidad. Vamos a tratar de verlos todos, estos o la gran mayoría. Me gustó traer este esquema que hace un psicólogo, Bronfenbrenner, que es un psicólogo sistémico, y que plantea que en realidad el desarrollo humano tenemos que entenderlo también con muchas capas. No solamente lo genético, lo que traemos, lo que tiene de nuestra especie, del Homo sapiens, ¿sí? No solamente la individualidad genética, también lo que se llama epigenética, que es todo lo que el exterior estimula la expresión o el silenciamiento, que ya lo vamos a ver también cómo esto afecta, sino el grupo familiar, el entorno cercano, la familia extendida,
la ciudad, la escuela, la iglesia, las creencias, las representaciones simbólicas, las cuestiones de valores que están, y por supuesto también el tiempo, o sea, todo el marco legal, todas las distintas capas, cómo van a influir y afectar al sujeto en todo. Entonces vamos a tratar de ver cómo se construyen algunos mitos y estas creencias erróneas, que son mitos, que tenemos arraigados, van a operar empastando o impidiendo los abordajes y el entendimiento adecuado de situaciones tan complejas como es el suicidio. Uno de los mitos más frecuentes, que uno lo escucha hasta en los padres a veces, es el adolescente quiere llamar la atención. Veo pacientes, yo voy a hablar a algunos pacientes a los cuales les voy a cambiar la identidad y voy a tratar de desdibujar datos, porque como están grabando, para preservarlos voy a contar las cosas un poquito alteradas, pero tratando de mostrarles lo que vemos a diario, ¿sí? Como por ahí decir, no, es una manipuladora. En realidad hizo esto porque no la dejé que se salga por la suya. O también en ámbitos escolares, ¿no? Bueno, no, pero es complicada, quiere llamar la atención siempre, esto seguramente lo hizo para llamar la atención. Y en realidad, un intento de suicidio nos llama la atención, pero lo que nos está marcando es un sufrimiento profundo o una situación de riesgo. Otro de los mitos es que solo los enfermos mentales se suicidan. Eso es falso. Eso es falso y es otra etiqueta con la que después salen, superan esta situación y tienen que encontrarse con la mirada de todos los otros diciéndoles, sos un enfermo mental. Hay un caso que yo después les voy a pasar la nota de diario, esta salió una nota de diario, el seudónimo que usa esta paciente es Delphi, y puedo contarlo porque ella contó en primera persona su historia. Es una chica que tuve la suerte de conocer, que estuvo 4 internaciones por intento de suicidio. 4. Hoy está sin ninguna medicación, yendo a la universidad y con su novio. Y esto quiero contarlo porque es otro estigma. No es verdad que todos son enfermos mentales. Otro de los mitos que ya, por suerte, si estamos acá es porque no lo tienen, es que hablar de suicidio puede dar ideas y incitarlo. En realidad, no. Si hablamos, como dije antes, con fundamentos y tratando de entender, tratando de empatizar, tratando de tener herramientas para ayudar, para comprender y para asistir. Que los medios pueden contribuir a aumentarlo, ese es otro mito que atravesó muchísimo tiempo y que hizo que no se manejaran adecuadamente. Lo que sí sabemos que no tenemos que hacer es mostrar medios o metodologías, ¿sí? No tenemos por qué dar ideas, y ese también es otro mito. A veces estamos realmente a tope con internaciones por intentos de suicidio en Buenos Aires, y a veces viene una madre hace no mucho y me dice, bueno, pero ahí va a ir y va a encontrar más ideas de cómo hacerlo. Y en realidad, cuando uno llega a la decisión de tener que institucionalizar, es una intervención para preservarlo de sí mismo, para protegerlo, porque ya agotamos los otros recursos. Que el suicidio se hereda, eso es otro mito terrible, terrible. No existe el gen del suicidio. Esto lo decía recién, hablando por la radio. A ver, que hayan familiares que se hayan suicidado pone el tema en vigencia en una familia. Lo que hay tendencias, o sea, lo que se puede llegar a heredar, y no todos, son algunas situaciones o trastornos o afectaciones de salud mental. En eso sí sabemos que hay factores genéticos que favorecen la presencia de, pero ninguno es una sentencia, ninguno es categóricamente va a definir la existencia de.
Otros, ahí ese es un cuadro que hace la OMS, que quise traer, que las personas que hablan de suicidio no cometen suicidio. Eso es falso, falso. Muchísimos pacientes que llegan, que dijeron, me quiero matar, ya no le encuentro sentido a la vida. Voy a hacerlo en la próxima presentación, pero se lo digo, creo que en esta también. Cuando uno les pregunta, ¿y por qué no lo harías? Porque esto es parte de la evaluación clínica, y dicen, yo no lo haría solamente por mi gato. Y ahí estamos en un problema, ¿no? Si solamente no lo haría por su gato. Otro de que los suicidas tienen toda la intención de morir, no siempre, hay ambivalencias. Tampoco es cierto que solamente quieren apagar un dolor, porque si fuera así, estaríamos hablando de que solamente hay un sufrimiento profundo y quieren apagar ese dolor, y no es siempre lo que encontramos. A veces detrás hay impulsividad, hay un pasaje al acto, lo que llamamos el pasaje al acto. Que el suicidio sucede sin advertencia, ¿no? La mayoría o muchas veces tenemos algunos indicios de que esto podía ocurrir, que la mejoría después de una crisis significa que el riesgo de suicidio se ha superado. No, por eso muchas veces cuando de acuerdo al sujeto, de acuerdo a las características, de acuerdo a todo lo que pasó, después de una institucionalización, muchas veces planteamos hospital de día, acompañamiento terapéutico, damos herramientas a la familia para acompañar. Que no todos los suicidios pueden prevenirse, eso de alguna manera es verdad, pero la mayoría sí puede prevenirse. Y que una vez que una persona es suicida, no es para siempre. Esto es falso. Por eso les quise contar el caso de Delphi, que la verdad no hace mucho la volví a ver, solo porque se había peleado con el novio, y me encantó verla tan feliz, tan plena, después de haber pasado todo lo que había pasado. Y la nota de Delphi, si quieren se las paso, salió en el diario. ¿Por qué los adolescentes actualmente son más vulnerables? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que, como decía antes, hay factores biológicos. Hay factores biológicos del Homo sapiens. Nuestro cerebro va madurando y va cambiando con las edades. Hay áreas que van madurando, hay podas sinápticas, se van mielinizando, que la mielina saben que es aquello que hace más rápida la conducción. Como muestra esa resonancia magnética funcional, las distintas áreas van madurando a distinto tiempo. Esto hace que sean periodos críticos. A los 6 años, más o menos, 6-7 años, un niño tiene la capacidad de casi concebir la muerte, casi como los adultos, ¿sí? Como esta posibilidad de partir y no regresar, de pérdida, ¿sí? Pero antes no. Y las áreas prefrontales, que ahí tienen un circulito, son las últimas en madurar. En realidad terminan de madurar cerca de los 34 años, de mielinizarse. Y en esas áreas vamos a ver que son muy importantes, porque el área prefrontal, esta que es tan singular del Homo sapiens, es el área donde está la autoimagen, la imagen de los otros, esta construcción de la autoridad. La autoimagen construida no solo por cómo se perciben, sino cómo se ven en la mirada de los otros, el lugar que ocupan. ¿Vieron en esos círculos que les mostré de el apellido difícil? Y eso está en el área prefrontal, la toma de decisiones, los aspectos cognitivos, todo eso está en ese área. ¿Qué sabemos en la adolescencia? Que esto que siempre llamamos la edad del pavo, todas esas características, que es una etapa fundamental que viene desde la época, o sea, esto es del Homo sapiens. Nuestros ancestros de hace 30.000 años también tenían adolescencia y tiene una característica, hay una inmadurez de estos circuitos prefrontales que les dije, que son las funciones ejecutivas, y hay un aumento de la actividad de un sistema que tiene el nombre límbico, yo se los traje, que hay unos circuitos que no los voy a describir porque son complejos, pero que tienden a
generar mayor impulsividad. Las tomas de decisiones durante la adolescencia son fundamentalmente emocionales. Voy a dar un ejemplo. Acá hay docentes. En el aula les preguntan a todos los adolescentes, en la primera relación, si tenés una primera relación sexual, ¿vas a usar preservativo? Y todos van a contestar, sí. ¿Vas a manejar alcoholizado? No. Sin embargo, en la situación emocional, cuando esté con todos sus compañeros, no va a tomar la decisión que tomó en el aula tranquila con el docente. Va a tomar una decisión emocional. ¿Por qué? Por todo esto, por aspectos neurobiológicos, por aspectos hormonales, y ahora vamos a ver también los aspectos grupales y los aspectos sociales. Esto que yo les decía, la adolescencia es una característica del Homo sapiens. No podíamos salir de la caverna, no podíamos salir de la endogamia, del aspecto tan fundamental que era de la etapa de crecimiento, donde el niño, antes de la pubertad, su papá, su mamá son los dadores de la verdad. Lo bueno y lo malo es lo que dice el otro, la autoridad. Pero cuando empieza a crecer y a cuestionarse quién es, cuando empieza a buscar la necesidad de diferenciarse y de identificarse con pares, empieza a cuestionarse cosas y tiene que tomar riesgos. La toma de riesgos implica ese poder salir de la endogamia a la exogamia, al mundo. O sea, endogamia me refiero a la familia, a los grupos, al grupo familiar, y exogamia, la salida a otros grupos. Esto permitió que se creciera en las sociedades humanas. Hay una búsqueda de pertenencia en los grupos de pares, y acá empieza también, desde ya hace muchos años, o sea, hay una autora que dice que la adolescencia comienza en los 60, la juventud comienza en los 60, donde comienzan a ser los jóvenes actores sociales y se empiezan a identificar por consumos. En esa época, sobre todo los Beatles, consumos musicales, consumos de ropas, también consumo de marihuana, consumo de cigarrillo, consumo de alcohol y consumos culturales. Quise traer esto. Ustedes saben, acabo de decir que toman riesgos. Los adolescentes toman riesgos por naturaleza. Hoy estamos frente a un fenómeno que llamamos desde la psiquiatría infanto-juvenil situación trauma, porque ya deja de ser una toma de riesgo para convertirse hasta en situaciones traumáticas. Ahí les traje una foto del desafío de la ballena azul, que era algo que cobró víctimas en Argentina, no se difundió mucho, eran riesgos que se hacían por pertenencia a grupalidades virtuales, desafíos virtuales, que después, si tenemos un ratito, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con las redes sociales, el cutting, los cortes donde se mandan fotos y compiten también, la selfie de riesgo, y ahí traje algo que es el carrusel, que estamos viendo bastantes, al menos tuve la oportunidad de ver un par de víctimas. Es una iniciación sexual forzada, donde es como una especie de juego en la cual las chicas tienen que pasar por distintos chicos y bueno, gana el último chico que dura más en la relación sexual, y la chica que pudo pasar por más chicos. Ustedes se dan cuenta que, bueno, voy a cambiar un poco los datos, pero la paciente que vi, esta situación fue terriblemente traumática y vivida como una violación, ¿sí? Pero no podía decir que no, estaba tomando decisiones emocionales. Estos son parte de las características de época. Ahora vamos a tratar de entender un poquito más qué características de época nos atraviesan a todos. Esa foto, cuento que yo la saqué de internet. ¿Sí? Esa foto que yo mostré del carrusel, la saqué de internet. Yo no uso fotos que no sean de público acceso. Estamos en lo que llamamos el posmodernismo para algunos autores. ¿Y qué características tiene este posmodernismo? Voy a tratar de ser sucinta. Una de las características que la mayoría de los autores observan es la convulsión de la norma y las instituciones. La escuela no solo tiene que
responder como escuela o como ámbito de socialización secundaria y de capacitación, sino que tiene que responder de muchas otras maneras. La salud, no solamente atendemos la demanda como atendíamos hace un montón de tiempo, sino que tenemos que dar otro tipo de respuestas, ¿no? Este es un ejemplo. Entonces se llama lo que se dicen algunos que se constituye la anomia, porque hay una convulsión de reglas que va a dificultar también cumplirlas. Por otro lado, la excesiva emisión de información, como les decía antes, satura y se produce una censura por profusión. ¿Sí? Puede venir alguien acá y decir, bueno, no, el suicidio lo único que ocurre es que se hereda. Se hereda y está el gen del suicidio que lo descubrí en mi casa. Y eso lo único que va a hacer es que la profusión obtura. ¿Qué creemos? Los medios masivos se convierten en los transmisores de la verdad y hay una devaluación del saber científico que en la modernidad era lo que validaba la veracidad. Otro es la caída de las utopías, y esto vamos a ver que tiene mucho que ver también con lo que ocurre en la etapa sostenida de la adolescencia. Hay un predominio de la imagen por encima de la palabra, de lo simbólico. Ya hay un montón de trabajos que muestran cómo este uso de pantallas desde edades tempranas está afectando las funciones cognitivas y el aprendizaje, y tiene también que ver con esto. El desbordamiento entre lo público y lo privado, que es algo terrible, como impacta subjetivamente, porque el dique psíquico de lo privado, del pudor, se instala muy tempranamente, pero se sigue construyendo. El dique psíquico del pudor en el Homo sapiens se instala ya desde el control de los esfínteres. Ya se sabe, un niñito de 2 años, que hay algo que no se puede mostrar a todos, que es algo que se hace en privado. ¿Sí? Y eso se va construyendo progresivamente y subjetivamente. Y estamos en una época que algunos llamamos la extimidad, porque se muestra todo. Y en esa exposición también es traumatogénica. ¿Sí? Esto me gustó traerlo, que la adolescencia, que fue un periodo de transición entre la vida adulta, ahora representa la etapa de referencia o legitimada. Cada época ha tenido su etapa legitimada. La antigüedad, la adultez, el sabio viejo. La modernidad, la madurez, el laburante. Ahora estamos en la época legitimada de la adolescencia, donde hay una moratoria, o sea, ahí podemos no tomar responsabilidades, donde hay esta ambivalencia entre dependencia y omnipotencia, y un placer inmediato, porque las tomas de decisiones son emocionales y hay una necesidad de placer ya, de inmediatez, con bajísima tolerancia a la frustración. Pero esto no lo vemos solo en los adolescentes, lo vemos en los adultos. La falta de asimetría de este adulto padre, madre, lo encontramos permanentemente en la clínica. Y las vidas se van a regir en la clave de la inmediatez, como les decía, y en un hedonismo. Esto es característica de época. Otro que también tiene que ver con los diagnósticos que hacemos cuando afectan al riesgo suicida, es esto, la interpelación a los proyectos de vida, a los ideales, y este predominio del aquí y ahora. Como dije antes, el borramiento de las diferencias intergeneracionales. Y acá, porque son profesionales y docentes, hablo de función materna y función paterna. Son funciones estructurantes del psiquismo humano. No importa el género de quien la ejerza, pero son funciones que no podemos renunciar. El ser humano es, si quieren, el animal que durante más tiempo necesita cuidado. Tenemos capacidad de amar y de cuidar, capacidad de sentirnos amados y cuidados. Y si yo les preguntara a ustedes hasta cuándo quieren sentirse amados y cuidados, al menos yo diría hasta mi último aliento. Y el tema es que va a ser diferente según cada etapa, ¿sí? Pero esta función materna y paterna son constitutivas del psiquismo humano y está en crisis. ¿Por qué? Porque están cuestionadas las
funciones en sí misma de este cuidado. Quise traer brevemente este autor, que se los recomiendo, tiene un montón de libros, pero este de Agonía de Eros es muy interesante. Eros, Freud ponía Eros y Tánatos, ¿no? Tánatos, la tendencia a morir, Eros, toda la pulsión de vida. Lo que plantea este autor, Byung-Chul Han, es que estamos en una época donde el predominio es narcisista, donde no hay lugar para un otro, donde somos todos iguales o no somos. Esto facilitado o favorecido por las redes sociales, que vienen como a suponer reemplazar la socialización, y no puede, obviamente, pero viene como un supuesto a reemplazar la socialización, y desde ese lugar solamente se busca el positivo, el clic, la afirmación, como una validación, y en esa validación solamente me comunico con lo igual, con aquello que piensa como yo, con aquello que no hay alteridad o diferencia. Y en el mundo de lo igual no hay lugar para un otro. Y también nos quedamos muy solos. Y eso es lo que le pasa también cuando se reemplaza esa socialización de face to face en el mundo presencial real, presencial, no voy a usar real porque lo virtual es real, por la virtualidad. Entonces, ¿qué factores predisponen y cuáles son protectores frente al riesgo suicida y cuáles son los síntomas de alerta? Hasta ahora más o menos quise contextualizar todo lo que nos atraviesa a todos para entender que hay cuestiones que exceden estas nominalidades que le dábamos al riesgo suicida. Los factores predisponentes, bueno, obviamente depresión, ansiedad, impulsividad y psicosis son factores predisponentes, ¿sí? También el consumo de alcohol y drogas. Les voy a mostrar un trabajo muy interesante publicado hace poco que relaciona directamente el consumo de alcohol excesivo con la suicidabilidad. También el consumo excesivo de drogas, ¿no? De marihuana, que está como más naturalizada, las familias disfuncionales, la violencia, la privación de cuidados parentales tempranos, el intento de suicidio previo. El intento de suicidio previo también es algo que marca un riesgo suicida. El vivir en áreas rurales, estos son todos resultados de estudios de prevalencia y de incidencia. Los antecedentes psiquiátricos y de suicidio en la familia son factores de riesgo, pero ya dijimos, no son determinantes. Son los que tenemos en cuenta también los psiquiatras cuando tenemos que evaluar a un paciente. Sucesos vitales estresantes. La pandemia, si no fue estresante para todos, exposición a dificultades en grupos de iguales, el bullying, el ciberbullying, el maltrato físicos y abuso sexual. El antecedente de abuso sexual es muy significativo en el intento de suicidio, y el acoso por parte de iguales o bullying, que ya lo había puesto. Entre los factores protectores, bueno, por supuesto, la cohesión familiar con el grupo de iguales, también las actividades y la cohesión de la comunidad. Habilidades de resolución de problemas y estrategias de afrontamiento, actitudes y valores positivos, particularmente frente al suicidio. El sexo femenino, porque lo que decía antes, hay más intentos, pero por ahora, no sabemos, por ahora son más intentos en mujeres y más actos en varones. El nivel educativo, la autoestima, eso es un factor protector. Y del sistema de apoyo y recursos, apoyo social, estar en una terapia, experiencia escolar positiva y tener esparcimiento. Estos son resultados de trabajos de investigación. ¿Cuáles serían los síntomas de alarma que nos podían advertir que alguien puede estar en riesgo? Bueno, cambios de patrones de todo lo que alimentarios, de sueños, el aislamiento, de amigos, de familiares, la conducta rebelde o violenta, el abuso de alcohol y drogas, ¿sí?
el abandono del cuidado de la apariencia física, estos chicos que dicen estoy todo el tiempo aburrido, el aburrimiento permanente, la alteración de las funciones cognitivas, los chicos que de pronto cambian el rendimiento escolar, ¿sí? Y que cambian su calidad de trabajo, de respuesta. Otras también, las quejas físicas frecuentes, la pérdida de interés en las actividades que antes disfrutaban, manifestaciones de baja autoestima, ¿sí? Yo no sirvo para nada, o como decía una pacientita que acababa de salir de una internación y que estábamos buscando para cambiarla de colegio porque estaba siendo víctima de bullying y que tenía algunos kilos, no era gordita, pero decía, bueno, no, lo que pasa es que a todas ellas les va a ir bien porque son flacas, ¿no? Y ellas son flacas, yo no, estaba también marcando el nivel de su autoestima y en qué lo estaba posicionando. Comentarios como no voy a ser un problema más para vos por mucho más tiempo, ya nada me importa, poner las cosas en orden, regalar cosas valiosas, ¿sí? Regalar cosas valiosas. Otro pacientito que había hecho un grupo con otros compañeros donde tenían un plan que por suerte la madre encontró, esto también salió en un diario, por eso lo puedo contar, la madre encuentra su celular donde el grupo se llamaba Hacerlo y habían planeado cómo tirarse desde un lugar en el primer día escolar y suicidarse. Era un plan además efectivo, no era voy a ir a la NASA y me voy a tirar, no, esto era, y eran 3 chicos y 2 días antes había regalado sus cosas más valiosas. Volverse súbitamente eufórico luego de un periodo de depresión, y esto lo quiero marcar, porque ahí es también más fácil que pasen al acto, toman el impulso, la motivación que no tenían. Después hablamos también, y también quiero decir esto, nosotros clasificamos, agrupamos para entender un proceso subjetivo de un sujeto, pero nuestras clasificaciones y nuestros abordajes no modifican eso, solo nos dan herramientas para ayudarlo. Hablamos también de factores precipitantes, que siempre hay, no, a veces no los encontramos. Pero los factores precipitantes pueden ser situaciones de un altísimo nivel de estrés, como el acoso en las redes, el ciberbullying, el fracaso escolar, la pérdida de familiares recientes, cercanos, las enfermedades graves, ruptura con la pareja o rechazo o embarazo. Uno de los primeros casos de suicidio concreto que vi era un chico de 12 años que le había ido mal en un final, para terminar su colegio, ¿no? Y ahora después vamos a ver también qué es lo que no tenemos que hacer. Bueno, a ver, la característica también nuestra es que ustedes saben que el primer acto que se considera cultural en el Homo sapiens es enterrar a los muertos. Y enterrar a los muertos o hacer un rito velatorio, un ritual que se censura, implica algo que es tener la simbolización, primero la representación de que ese alguien significó algo para nosotros, significó algo para alguien, y que hay algo de ese alguien que va a permanecer, y es una despedida. Una de nuestras características es que las pérdidas las atravesamos con un proceso que llamamos duelo, que nuevamente lo clasificamos para entenderlo en etapas. No todas las etapas se dan siempre y no se atravesan de la misma manera. La primera etapa es la etapa de la negación. Esto no puede ser, esto no ocurrió. No puede vincularse con algo tan terrible, y sobre todo cuando es una muerte inesperada, ¿sí? Cuando hay un proceso de agonía, un proceso de alguien que se va deteriorando, no quiere decir que no duela la muerte o la pérdida o la separación, pero hay otra preparación. Se van a dar igual estas etapas, la etapa de la ira, que son característicos los sentimientos de rabia, de enojo, como también de búsqueda de responsables o culpables.
¿sí? Porque esto también, no funcionamos en vacío, hay que encontrar una causa, hay que encontrar una explicación, un culpable, y además hay un enojo enorme, hay identificar los factores de riesgo y de protección, y establecer las estrategias no perdono a la vida desatenta, no perdono a la muerte enamorada, ¿no? O sea, hay que estar resignificando esto. ¿De qué estamos hablando? Y bueno, eso puede ser también proyectado hacia el entorno, incluidas a otras personas allegadas a esa bronca. Otras veces es con Dios. La etapa de la negociación, que son las personas fantasean con la idea de que si hubieran podido revertir esto, si hubiera hecho, si hubiera estado, si hubiera dicho, tal vez, ¿no? Si hubiera o hubiese. Y es como que querer cambiar casi omnipotentemente ese final. Después la etapa de la depresión, que hay una tristeza profunda donde hay un reconocimiento de la pérdida, de lo irreversible de esa partida, y es realmente el momento en que pueden aislarse, que pueden estar con una distancia emocional más profunda. Y por último, la etapa que tratamos siempre de llegar es la de aceptación. La de aceptación de la pérdida, de alguna manera la persona en duelo aprende a convivir con ese dolor que se va a ir mitigando de a poco, y lo que uno busca en el acompañamiento es como que guarde o que se conserven aquellas, entre comillas, fotos emocionales que constituyan ese álbum, que sostenga la memoria de ese que partió con aquellos aspectos que queremos recordarlo y que sigue formando parte de nosotros. Ahora, ¿qué pasa en el caso de un suicidio? En primer lugar, es una muerte repentina. Como tal, es traumática para todos los que sobreviven. Y la duda es mucho más intensa porque es un acto que deja a los otros como con esa sensación de toda la bronca y de la ambivalencia de la bronca con el que lo hizo, pero también del enojo consigo mismo por no haber podido evitarlo, y con todos esos planteos de la negociación de si hubiera o hubiese, como una inscripción mucho más profunda, ¿no? Los prejuicios y los juzgamientos van a aislar mucho más a quienes lo padecen, porque si entendemos que el suicidio es multifactorial, que es multicausal, que no siempre se puede impedir, cuando uno mira a la madre, al padre, al hermano, a la hermana, al docente del joven que se suicidó, no lo podemos mirar con una mirada acusadora, y no podemos tampoco tratar de ser inquisidores en pero qué pasó o qué lo desencadenó, como si hubiera una causa, ¿no? En otro caso venían a preguntar si no sería que en realidad era gay y no se animaba a decirlo, y por qué los padres son tan conservadores, y con preguntas como ese tipo está directamente responsabilizando a los padres de haber promovido un acto tan terrible como un suicidio. Por esto es importante entender las diferencias. Bueno, ¿cómo proceder? Esto voy a tratar un poco más rápido. Por supuesto, la detección del intento de suicidio, las medidas iniciales de cuidado, la evaluación y estabilización de los síntomas físicos y psíquicos, la evaluación de riesgo, las estrategias terapéuticas inmediatas y las estrategias terapéuticas a mediano y largo plazo. Yo sé que ustedes acá no tienen psiquiatra estable que viene cada 15 días, pero las medidas de emergencia, bueno, se pueden hacer y después se puede ver cómo se deriva al paciente. Quiero también traer el marco legal vigente en nuestro país. El suicidio no es un delito, pero si hubo un intento de suicidio, sí estamos obligados a no denunciar, sino comunicar a las entidades de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y hay una ley que promulgó, exacto, gracias, en el 2015, pero que todavía no está del todo reglamentada,
que es precisamente para la atención, la prevención del suicidio. Bueno, y esto cómo es, y hay algo también importante. Ustedes saben que por la ley de salud mental, desde hace años nosotros, o sea, el paciente, si yo tengo un paciente esquizofrénico que requiere una internación porque está escuchando voces que lo están realmente afectando, si él me dice no me quiero internar, no lo puedo internar. Y hay un solo artículo que es que es la internación por una como involuntaria de la persona cuando tiene riesgo cierto para sí o para terceros, porque es la medida de protección de sí mismo, es la única que podemos hacer. ¿Cómo evaluamos el riesgo suicida? Bueno, la entrevista es fundamental, ¿no? Para poder valorar qué riesgo e intervenir la persona que podría llevar a su plan. Entonces lo que hacemos en la entrevista con mucha calidez, tratar, primero se establece un vínculo con la persona que está atravesando esta situación y vamos a indagar la ideación suicida, ¿sí? Por supuesto que vamos a indagar todo lo que también ya antes les conté, si hay antecedentes de trastornos psiquiátricos, psicológicos, los intentos de suicidio previos, etc. Y esta ideación suicida, vamos a ver primero cómo es, cuán practicable es, qué método está pensando utilizar, ¿sí? Como me decía una paciente, no, ya sé, tengo la tijera debajo de mi almohada, voy a ir a cortar la red del balcón y me voy a tirar. Otras personas que te cuentan, otros chicos que te cuentan un plan que, no, yo ya pensé, me voy a comprar un FAL y me voy a disparar. Entonces, me da tiempo, porque hasta que se compre el FAL, primero me garantizo que no tenga acceso, obviamente, ¿no? Pero bueno, da algún tiempo. La accesibilidad del método, la circunstancia o día, cuándo, como estos chicos que habían hecho el grupo para que el primer día de clase tirarse, el lugar donde pensó hacerlo, el motivo principal para hacerlo, que se me abre la puerta para escucharlo, empatizar y entenderlo. Y lo más importante, ¿por qué no lo harías? Cuando me dicen como una pacientita, por mi hermano, por mi mamá y por mi papá, encuentro que por lo menos tengo herramientas y red para poder trabajar. Cuando me dicen, como me dijo otra pacientita, solo por mi gato, estoy en terribles problemas. Entonces, evaluación del riesgo, la letalidad del método, ¿sí? La planificación del acto, el grado de impulsividad, esto es clínica, porque si hay impulsividad, puede pasar al acto rápidamente. El estado psíquico al momento de la consulta, ¿cómo está? Las comorbilidades, lo que llamamos comorbilidad, son las alteraciones que pueden estar en la misma circunstancia, siendo en el mismo momento, ¿no? Hay depresión, hay ansiedad. ¿Está siendo víctima de bullying o de ciberbullying? ¿Hay un cuadro psicótico? Y acá quiero también hacer Los marcos teóricos definen la psicosis de forma distinta. Hablamos de psicosis por el DSM-5 en un episodio psicótico, que hay una alteración del criterio de realidad, puede haber impulsividad, pueden haber cambios psicomotrices, pero esto puede ser generado por consumo de alcohol y marihuana, o por consumo de tusi, o por consumo de coca, o puede ser un episodio psicótico y punto, ¿sí? Pero puede llevarlo también a un intento de suicidio. Entonces, ¿qué sabemos del abordaje preventivos y estudios? A ver, ahora, bueno, quise traerles algunos ejemplos. Voy a contarlo, me parece que me estoy pasando de tiempo, así que voy a apurarme un poco. Acá les traje algunas cosas en Suecia, que había una altísima incidencia de suicidios, que mutó de ser la franja de jóvenes a más a los adolescentes. Empezaron a hacer un trabajo, fundamentalmente en la escuela, donde empezaron a trabajar en la empatía. En la empatía, en ponerse en los zapatos del otro, pero usaron no solamente disparadores para trabajar con los adolescentes, sino también con los docentes y después con los grupos familiares. Esto fue una estrategia que dio resultados medibles. Y el otro es el trabajo que hicieron en Estados Unidos, donde tuvieron, desde hace tiempo ya vienen teniendo
teniendo altas tasas de suicidios, que se llama ACT, que es darse cuenta de la preocupación de los compañeros, también hace énfasis en la empatía, ¿no? El cuidado, tener consideración en los compañeros que tienen problemas y el de confiar en un adulto para pedir ayuda, no querer resolver los problemas solos. Algunos trabajos que también les traje, como en España hicieron una revisión de lo que nos dejó la pandemia, y lo que nos dejó la pandemia para los españoles es que el intento de suicidio subió en un 145% y 180% las autolesiones. También hace hincapié en esto, en articular intervenciones, en articular las intervenciones de las distintas instituciones educativas, sanitarias y comunitarias. Esto es más o menos lo mismo. Acá quise traerles, quería traer acá cómo los individuos varones tienen mayor, también se encontraron asociaciones con otros aspectos. Esto como para abrir la cabeza de que no es todo tan lineal ni tan literal, sino que muchos chicos que tenían trastornos de hiperactividad y falta de atención tenían más riesgo suicida. La detección del intento de suicidio entonces puede ser por cualquiera de estas características, por antecedentes, por la actitud. ¿Y qué pasa si estoy frente a un acto suicida? Si estoy frente a alguien que se quiere tirar de un balcón, que se quiere cortar, que se quiere ahorcar, ¿qué hago frente a esa situación si me toca estar? Bueno, en primer lugar, estas son recomendaciones también sistematizadas, trato de serlo más sintética posible. Primero, no seamos 25 para tratar de evitarlo. Que sea aquella persona que esté más capacitada para hacerlo, tratar de liberar el espacio, mantener la calma, no ponernos asustados porque eso lo terminamos de contagiar esa ansiedad, ¿sí? Entonces, también hay que aproximarse lentamente, avisando que nos vamos a aproximar. En lo posible, llamarlo por su nombre, mantener contacto visual. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Y esto lo quise traer, y en un intento ni nunca. Cuando alguien nos cuenta que se quiere matar, no podemos decirle, por eso te vas a matar, mis problemas son mucho más grandes. Porque en ese momento le estamos diciendo, le estamos llevando a ese lugar de ninguneo que tiene también su autopercepción. Tampoco ir a las frases comunes, todo pasa, nada es para siempre, o esos lugares comunes que no sirven, o los consejos, en fin. Tampoco nos vamos, como les decía, y a esto se usa mucho, viene mucho del inglés, don't do it, porque dice do it, ¿no? Hacelo, pero también no lo hagas. Eso no tranquiliza a nadie. Y en general lo que registra termina impulsándolo más. ¿Sí? Entonces, quise traerles, seguramente lo vieron, y esto es un poco para, ahora que cierro, para charlar un poquito. Esta fue una serie que generó mucho debate, porque las 13 razones para la protagonista se suicida, muestran explícitamente cómo lo hace, era víctima de bullying, y lo hace casi en una venganza, mandándole sus videos a quienes responsabiliza directamente de su suicidio. Es totalmente cuestionable todo el argumento, pero se hicieron varios trabajos, pues recibieron unas críticas terribles, ¿no?, en Estados Unidos. Y algunos de los trabajos, lo que, a pesar de cómo se ponía romanticismo acerca de la muerte y demás, lo que se determinó en esos trabajos, bueno, no importa, lo dejo ahí, fue que se permitió hablar del tema en los ámbitos escolares y familiares. Entonces, lo que percibieron los jóvenes no fue tanto esto que los profesionales y los adultos leíamos como la gravedad de visitar sino que habilitó el diálogo y la prevención. Quise traerlo de bullying porque es una de las causas más relacionadas, porque estamos hablando de aislamiento social con pares y de maltrato. Bullying no es un
conflicto. Bullying es violencia y es una de las manifestaciones que hay. Es una forma grave de la conducta agresiva, normalmente es intencional, siempre se busca a una víctima, no. Y es una forma sencilla de agrupación, ¿no? Si los adolescentes necesitan validarse con otros, validarse en contra de alguien es lo más fácil que hay, ¿no? Y esto necesita sí o sí intervención institucional. Los padres no pueden salirse de esto, los padres tampoco y muchas veces ni siquiera ayudan porque reifican en que no, ese es un enfermito, o bueno, es el violento, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el bullying y suicidio está altamente asociado, como lo dije antes. Ciberbullying, por ahí lo dejo para la discusión final. Estamos viendo muchísimos, sobre todo después de la pandemia. Y por último, los dos trabajos que les quería traer es ese estudio que hizo un metaanálisis de 33 estudios de la asociación del consumo reiterado de alcohol y la posibilidad de suicidio, y es enorme. A ver, creo que acá están las conclusiones. Casi un 94% del riesgo se incrementa por el consumo reiterado de alcohol. Práctica que además está legitimada también nosotros culturalmente. El último primer día, todos sabemos que se van a alcoholizar, que no van a dormir. Todos sabemos que en Bariloche todos se van a alcoholizar, ¿no es verdad? Está legitimado también. Y por último, cómo influyen las redes y el uso problemático de las redes sociales también en el incremento del suicidio. No se los voy a comentar. Creo, esto que tratamos de hablar es del impacto subjetivo de estas edades, de la vulnerabilidad que atraviesan los sujetos, que se atraviesan, las características de los duelos, los cambios relacionales, cambian el rumbo para siempre. Pero las intervenciones adecuadas también cambian destinos, y eso lo sabemos. Así que con esto, muchas gracias por atender, por la atención. No sé si quieren gestar algunas preguntas, aprovechémoslas al máximo. ¿Alguna interlocución? Estamos en el momento justo. Yo llegué unos minutos después, pero... Te paso. Sí, o... Sí, así todo escucha. No, que... ¿Qué tal? Buen día. Yo llegué unos minutos después, por ahí ya lo dijo, pero quería saber por qué los varones tienen más predisposición, digamos, o hay más incidencia en los varones que en las mujeres. Si hay algo que se sabe que los varones tengan esa predisposición. Bueno, ahí me llegaste a la neurobiología. Las explicaciones que encontramos, y que son explicaciones, nuevamente, hipótesis, ¿sí? Hipótesis. Tienen que ver, las explicamos por la diferencia entre el cerebro masculino y el cerebro femenino. Este núcleo que yo mencionaba antes de la amígdala que no es esta, es un núcleo que está en ese área por debajo de la corteza, ¿no? Hablaba que la corteza prefrontal es todo, la corteza es todo conciencia, lo que está por debajo de la corteza es inconsciencia. Bueno, la maduración en los varones hay mayor impulsividad, hay como una tendencia, digamos, neurobiológica a la puesta más fácil en acto. Esas son las explicaciones que encontramos. ¿Son las únicas? No sabemos, son hipótesis de aproximaciones para dar explicación a esto que es un hecho y que es un hecho global. En la próxima charla voy a mostrar que ya desde el 2021 estamos viendo que el suicidio es una de las causas más importantes de muerte a nivel global, ¿no? Y se da también la misma representación más en varones. Así que si te interesa después te paso, pero no quiero como complejizar con la neurobiología, pero tiene que ver con esto, como mayor predominio de esta amígdala, que es la que responde hacia los impulsos, más que las mujeres que tienen, y esto también es importante, no quiere decir que sea menos riesgoso cuando una mujer tiene riesgo suicida, ¿no?
¿no? Esto es estadístico, probabilístico. ¿Había otra pregunta por ahí? Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, me gustaría que hables un poquito más. Yo trabajo en Cedronar y está muy bueno que hables del tema de consumos problemáticos y la relación del suicidio. Si eso lo puedes hablar un poquitito más. Es muy interesante. Lo que pasa es que, como vieron, son tantos los aspectos, no podemos abordarlos todos. En realidad, el consumo problemático vemos que es una problemática creciente, legitimada, tanto por pares como, lamentablemente, culturalmente, ¿no? El uso de marihuana, de LSD, es uno de los que más vemos en los colegios secundarios en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, de otras sustancias también. ¿Y qué es lo que, con qué nos encontramos? Con muchísimas consultas en las guardias de hospitales por episodios psicóticos. Por supuesto, también, ¿se acuerdan lo que dije? Que la primera causa de muerte de 1 a 19 años son las causas externas, violencia, accidentes y suicidios. Bueno, el 90% de los accidentes están asociados con consumos problemáticos. Y la violencia también. Lamentablemente es una realidad que nos toca ver, pero no solamente el incremento, sino la naturalización de esto de decir, bueno, pero un porrito o un poco de marihuana. Y también se empiezan a confundir y a embarrar con el uso medicinal del cannabis. Que uso medicinal del cannabis es otra historia, incluso se usa para el tratamiento de consumos adictivos. Pero ¿qué pasa? Yo les contaba que a la edad de la adolescencia hay toma de decisiones emocionales, que hay un predominio también neurobiológico por la inmadurez de estos circuitos prefrontales, por la sobresensibilización de los circuitos estos donde está la amígdala, y otro núcleo que les voy a presentar que se llama accumbens, y que es el núcleo del placer, y que es el núcleo donde se libera una sustancia que es la dopamina y que da un placer inmediato, ¿sí? Da una sensación inmediata. Esto es lo que habitualmente ocurre con el consumo de sustancias, ¿sí? Que llega un momento que esa necesidad de una respuesta inmediata de placer ya, que está en sincronía con la etapa vital, se vuelve una dependencia, porque hay fenómenos también neuroquímicos que responden a eso. Entonces, y también quiero ser clara, nosotros en el interrogatorio obviamente que preguntamos qué consume, y si consume un porro cuando se va con la fiesta una vez cada tanto, nosotros eso no lo vamos a considerar como una adicción. Pero si está, como muchas veces vemos, cuadros que están ya realmente con alteraciones importantes, que están consumiendo a diario y mucho, ya estamos enfrente a un uso problemático que lo va a llevar a un montón de otras cuestiones, ¿no? Que es su baja autoestima, su dependencia, la pérdida de funciones cognitivas, porque empieza a perder la memoria de trabajo, la atención, la voluntad. El consumo reiterado de marihuana produce algo que llamamos el síndrome amotivacional. Pierden la motivación. Los jóvenes de pronto empiezan a perder la motivación para hacer cosas. Y lo que quieren es esta respuesta ya. Entonces, creo que es importante tener información adecuada para no naturalizar prácticas que en el fondo son lesivas y que van a ser sustrato también de conductas autolesivas. No sé si pude... Sí, quería que pudieras hablar un poquitito más, porque me parece interesante, porque a veces la gente le cuesta relacionar que a partir de un consumo problemático puedan suceder estas cosas. Sí, y lamentablemente lo vemos cada vez más asociado, no solamente al intento de suicidio, sino a cuadros psicóticos. O sea, lo que vemos
es muchos cuadros psicóticos. Algunos pacientes que me han consultado en las últimas semanas, casos que son uno calcado con el otro. Una chica que empezó, que estaba medio aislada, que de pronto se hizo amiga de alguien, que le empezó a dar marihuana, y esta marihuana empezó a hacer cada vez más, y después un poquito de cocaína, y terminó con un intento de suicidio, pero con un consumo además altísimo, además prostituyéndose para poder conseguir la droga, todo de muy buen medio, porque esto también es otro mito que no lo dije. Yo les mostraba las estadísticas de las provincias con mayores índices de pobreza, y eso ahí se asocia porque muchas veces lo que terminan percibiendo como modelo de felicidad es lo que ven a través de la televisión o de las redes, y es totalmente inalcanzable, ¿sí? Entonces esa distancia, ese abismo, los deja también sin proyecto de futuro. Pero también es algo que atraviesa todas las clases sociales, porque va afectando de distintas maneras. Y los consumos problemáticos afectan. A veces nos encontramos, o sea, me encuentro con padres que dicen, bueno, sí, bueno, a mí que se fumara un porrito no me parecía mal, cuando empezó con los brownies tampoco, pero después cuando ya la vi tan mal, y ya había tenido 2 intentos de suicidio su hija, ¿no? Entonces, estas cosas no naturalicemos, y esto tampoco quiere decir ser hipermoralista, no sé, no me sale la palabra, pero yo soy médica, no les puedo decir algo que no creo, veo el efecto y es verdad, los aceites de cannabis son muy buenos cuando son bien utilizados, dan unas respuestas fabulosas, porque tenemos receptores para cannabis en nuestro cerebro, por eso actúan. Bueno, no sé si hay otra pregunta, si ya le damos el lugar a la esposa. Silvia, nosotros desde la Secretaría de Salud y con Educación estamos haciendo una encuesta para hacer un mapeo de los adolescentes y qué les preocupa, ¿sí? Entre las preocupaciones que aparecen, en sus asunciones es el aburrimiento, y lo que reclaman los adolescentes es charlas y talleres de salud mental, que esto de salud mental engloba todo. Acá estamos profesionales y docentes, y quisiera ver si nos puedes orientar a ver cómo encarar estos talleres y charlas a los adolescentes sobre salud mental, que es tan amplio, ¿sí? Y en función de lo que ves en el consultorio, que nos sugerís. Qué divina la pregunta. Les voy a contar algo. Ustedes saben que sí, pero ¿saben que es un fenómeno sumamente interesante? Justamente, bueno, yo soy parte de una asociación civil que trabajamos en la prevención y promoción, o sea, la prevención de todas formas de violencia en infancia y adolescencia, una asociación civil sin fines de lucro. Y nos están convocando para charlas para adolescentes que piden esto. Por eso a ver, ¿qué es lo que creo que, cómo poder llegar? Yo creo que lo más importante es que ellos también se escuchen entre ellos, que identifiquen las problemáticas, que puedan identificar lo que les pasa y poder ponerlo en nombre, que puedan reconocer las características de la etapa que están atravesando, que puedan, que de alguna manera fomentar el pensamiento crítico, ¿sí? En la adolescencia, esta necesidad de diferenciación e identificación también hace la confrontación. ¿La diferenciación de quiénes? De los adultos. La búsqueda de la verdad o de lo que son, ya no con lo que llamamos la moralidad, con valores prestados que tienen en la etapa anterior. Valores prestados ¿por quién? Por nosotros, por papá y mamá, que dijimos esto está bien, esto está mal. Entonces buscan lo que sí es bueno y lo que está mal. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Quiénes son? Y ahí también la validación de los pares. Yo creo que una de las cosas que son fundamentales es que también se escuchen entre ellos y que empiecen este ejercicio de la empatía, el entender el sufrimiento del otro, aunque el otro piense diferente a mí, aunque el otro le guste otro tipo de música, aunque el otro pertenezca a otro sector de consumos culturales, sociales, políticos, etc., ¿no? Entonces creo que eso, porque, y me gusta la pregunta,
porque ahora nosotros todos estamos tratando de correr el tema de salud mental y hablar salud en general, porque es como nosotras sabemos que no podemos dividir salud mental de salud. O sea, cuando yo encuentro a alguien que está padeciendo depresión, está padeciendo toda su vida, su hígado también está padeciendo, ¿no? Entonces, creo desde ahí, humildemente te digo, lo estamos elaborando nosotros también, sigue siendo, o sea, pero me parece muy genuino que los adolescentes empiezan a pedir respuestas desde otro lugar. Una de las cosas que nosotros estábamos incluso también por plantear es, a veces como disparador, el poder ver una película elegida y el planteo es, bueno, pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros en ese lugar? ¿Qué hubieras hecho vos en ese lugar? ¿No? Porque, y por ahí podemos llegar a encontrar temáticas interesantes. A partir de la empatía, a partir de la escucha de sí mismo, de ellos mismos y de los otros. Y de ahí van a encontrar similitudes, porque a todos les pasa lo mismo. No. ¿Puedo aportar algo? Bueno, mi nombre es María Bocato, yo trabajo en el Centro Provincial de Atención, que es un centro de salud mental, antes era CPA. Con educación, nosotros desde el principio de año estamos haciendo talleres de salud mental en las escuelas secundarias, que consisten en 3 encuentros. Lo comparto porque lo venimos trabajando asiduamente, digamos, y es en este marco y en este encuadre de 3 encuentros donde los chicos participan y son los que, digamos, de alguna manera definen el tema que más les preocupa y sobre esos temas trabajamos. Obviamente a través del principio del año hemos pasado por muchas escuelas ya, muchas de las chicas saben que lo venimos haciendo, inclusive en forma compartida, con Valeria también, en el equipo. Y bueno, sí, los temas que les preocupan a los chicos en general, a los niños que vengan a ayudar, la depresión, las autolesiones, aparece una palabra permanentemente que es sobrepensar, el suicidio aparece también como temas más preocupantes. Y la autoestima, ¿no? La cuestión de la seguridad, de la estrategia, la mirada del otro. Bueno, digo, lo comparto porque no es que no se están haciendo cosas. Lo que sí creo que quería preguntar, aprovechando esta posibilidad, es qué experiencia tenés en relación a la intersectorialidad y a la interdisciplina, porque en San Pedro nos cuesta mucho, es una tarea que venimos intentando, por lo menos desde el equipo de Estacionismo hace muchos años ya, como 20 y pico, y es una tarea que todavía tenemos ahí como pendiente, ¿no? Que creo que tenemos que reforzar, y es un gran desafío. Por eso te pregunto en tu experiencia que... Muy buena la pregunta y creo que hay algo que es interesante retomar. En la adolescencia hay un repliegue o depresión fisiológica. Es esta retirada que hay, o sea, el adolescente va a tener un tono emocional más bajo. Que los adolescentes pregunten por depresión, también tenemos que tener bueno, seguramente ustedes lo tienen, pero lo cuento para en general, la sensibilidad de que cuando hablamos de depresión hablamos de un síntoma, hablamos de un trastorno y hablamos también de una sensación, ¿sí? Entonces, y que el adolescente tiene un proceso particular de repliegue propio de la etapa. Después también decías que preguntaban por autoestima, porque se la están construyendo, es esto que se construye como la autopercepción, ¿quién soy? Y ese que soy capaz de ser amado, soy capaz de ser elegido, como me decía una pacientita llorando, yo creo que a mí nunca nadie me va a elegir, nunca nadie me va a amar, ¿no? Entonces, y esto también desde la mirada del otro se va construyendo, porque es autorreflexivo neurobiológicamente también. A ver, la intersectorialidad y la articulación de instituciones también nos requiere que los adultos podamos escucharnos y también nos requiere que nos respetemos y que entendamos nuestras limitaciones, ¿no? Porque, y a ver,
no sé si es un problema de San Pedro. Yo trabajo en el Hospital de Clínicas, que depende de la Universidad de Buenos Aires, y trabajo en consultorio privado. Y también tuve la oportunidad de que me invitaran a algunas áreas del Senado o de otras instituciones, y lo que uno ve es que la articulación nos cuesta a todos, porque también trabajamos mucho. A mí el otro día en el hospital me decía, bueno, pero porque estaba haciendo unas notas de consumo de redes y qué sé yo, de uso de redes, me pidieron, me dicen, bueno, ¿y qué estadísticas tiene el Departamento de Pediatría de uso de redes? Si yo tuviera tiempo para sacar estadísticas, la verdad me encantaría, porque querría decir que no estoy a full, como corriendo todo el día como estoy, no tengo ni idea de cuáles son las estadísticas, ¿no? Entonces, por ahí también esto, a veces estar mucho en la trinchera no nos deja tiempo para poder articular con nosotros. Y cuando la demanda es muy grande, más todavía. ¿Estamos? Y ahora va a empezar a venir la tercera vez cada 15 días. Lo aclaro porque quizás... Sí. Perfecto, gracias por aclararlo. Bueno, buenísimo. Igual está colapsada. Claro, seguro, como todos los psiquiatras infantos juveniles. Somos 468 en todo el país. Sí, por eso. Pero lo que podemos hacer, que es lo que hacemos, es capacitar a los pediatras, porque en nuestro país la matrícula médica nos autoriza a hacer una neurocirugía, si queremos, a diferencia de otros países. Yo no la haría jamás porque no tengo la menor idea. Pero, ¿qué quiere decir? Que por ahí sí podemos, como hacemos por ejemplo, de capacitar al profesional médico en dar respuesta medicamentosa ante la urgencia, porque tampoco es tan difícil. Los psiquiatras sabemos que tenemos muy poquitas medicaciones para usar en el momento de la crisis. Y que nos da tiempo, le da tiempo al profesional a pedir ayuda especializada. Tal vez eso sí, aparte de estar recontra desbordada, porque me lo imagino, pero por ahí un ratito puede hacer aunque sea un esquema o un flujograma. Y que también, bueno, es un mito que los pacientes que toman medicación psicofarmacológica la van a tener que tomar el resto de la vida. No es así en todos los casos. No, eso no lo dije, ¿no? Bueno, pero lo conté con el caso de Delphi. Ese es un mito. En realidad, voy a hacer más, voy a duplicar la apuesta. En realidad, la enfermedad más grave psiquiátrica que hay es la esquizofrenia, que es una enfermedad crónica. Sin embargo, en este momento, en el siglo XXI, ya hay investigaciones que dan cuenta de que hay un porcentaje bastante interesante de recuperación y que no requieran medicación para toda la vida. Y estamos hablando del cuco, por decirlo de alguna manera, de la psiquiatría. Bueno, les agradezco muchísimo, creo que la Bueno, gracias a todos los concurrentes. Obviamente que hay diferentes actores y de diferentes instituciones y sectores. Más que nada porque se dio esto, obviamente estaba la gente del hospital, es verdad lo que estaban diciendo la gente del hospital, y de hecho estamos buscando tener un segundo, estamos ahí cerrando con otro segundo psiquiatra infanto-juvenil, y si nos da, va a poder reforzar un poco más y mejor, obviamente la vida mental de la atención de segundo nivel. Pero hay algo interesante que quiero que, más allá que algo se está retirando, que sí abrió la puerta al lado, y lo que estamos hablando, lo veníamos hablando en otras capacitaciones del año pasado, es que no hay modelo futuro de atención, por lo menos desde la perspectiva de salud, si no es integral. O sea, más allá de la temática que hoy nos convoca, y es algo que hay que derribar, y por ahí la DOC estuvo bueno también lo que dijo esto de que el trabajo tal vez intersectorial no es un patrimonio tampoco de la ciudad, el no poder, las dificultades para poder lograrlo. Tenemos que salirnos también de esa idea de que pareciera que San Pedro es una república que tiene ciertas características y ciertas dificultades, que pareciera que tal vez el vecino de al lado no la tiene, o no la tiene la provincia, o no la tiene la nación, o no la tiene el continente o el mundo. La DOC ha dado un montón de datos
que la verdad que nos tiene que abrir la cabeza también de que nosotros no somos ese ombligo, y también nos va a abrir la cabeza para poder trabajar integradamente también con la región y con la provincia este tipo de temas. Nada, era algo para recalcar porque creo que es algo, y también fue muy interesante cómo arribó el tema del contexto de la inmediatez en la que se está viviendo, donde más allá de las cuestiones biológicas que puede llegar a tener un adolescente, hoy tenemos un contexto que tiene que ver mucho también con el tema de la tecnología y obviamente en la vida cotidiana, donde hoy básicamente el proceso del pensamiento como que se dejó de un lado y todo impulso, y es pienso y acciono, y también... Totalmente. Y en eso, que también algo dijo la Doc, es un arribo donde estamos, creería que experimentando todos. No hay nada escrito, vos explorás en el mundo en general y todo el mundo está teniendo la dificultad de cómo manejarlo. Hoy por hoy la OMS ha planificado una agenda para el 2030 de ver cómo reduce el nivel de intentos, tanto logrados como no logrados, y acá en 2030 va a ser fuera de un tercio. O sea que es una problemática mundial donde obviamente un gran velo se cayó, o se generó también en algunos casos, producto de lo que nos pasó con la pandemia. Pero yo creo que básicamente vino a mostrar la pandemia lo que estaba sucediendo, sí, más allá de generar algo nuevo. Así que nada, sí, una consulta a Silvia. Primero me pareció muy interesante esto del borramiento de la diferencia a través de las redes, que me parece que es una problemática bastante interesante de abordar en la clínica. Y segundo, vos hiciste una diferenciación al comienzo entre autolesiones dirigidas, digamos, con un fin letal y otras que no lo son. Supongo que hacen referencia a lo de acting y pasaje al acto, pero si podés explayar un poquito de esto, me parece bien. Sí. Inmediatamente quiero darle el tema de las redes. Para el DSM-5 agregó las autolesiones sin intención letal. Es una categoría. ¿Qué es lo que vemos? Tuvimos que incorporar. ¿Por qué se tuvo que incorporar? Porque lo que se empezó a ver es que muchos adolescentes se autoagredían como manifestaciones de angustia que cuando uno los escuchaba era para sentirse, para bajar, para mitigar un dolor tan profundo que no encontraban, quiero repetir, un otro, ni encontraban salida, y entonces esa lesión les calmaba y les bajaba la angustia. Sí, como de la falta de simbolización. Exactamente, es una puesta en acto, pero es una puesta en acto utilizando su propio cuerpo y con generalmente crecientes. No, si bien no desde la clínica no fue considerado, ni es considerado, y va a salir ahora una nota en La Nación la semana que viene que hace mi amiga María Ayuso, que es muy buena esa nota, sobre autolesiones no suicidas. Si bien no tiene una intención suicida, sí nos está marcando la necesidad de ese sujeto de tener un abordaje terapéutico porque no está pudiendo manifestar de otra manera que no sea en acto eso. Y por otro lado, cuando vemos intentos suicidas, muchas veces miramos para atrás y encontramos que hubo mucha autolesión. O sea que también hoy nos genera interrogantes. Y con respecto a lo de las redes sociales, ya es un problema que cada vez tratamos de abordar más, porque es este como sí, y además uno le pregunta, ¿tiene amigos? Le preguntamos a las madres, entre la pregunta habitual, dice, sí, tiene un montón de amigos, tiene 50. Cuando uno ve son los 50 seguidores que tiene y no tiene un solo amigo, no tiene uno. Entonces, creer que la virtualidad es real, pero esos vínculos donde no hay una expresión, el emoji nunca va a reemplazar el plexo de emociones que se expresan en una comunicación presencial, ¿no? Entonces, esto sí también está generando situaciones muy problemáticas de abordaje. Yo totalmente entiendo, realmente la intersectorialidad ojalá fuera fácil. ¿Será un problema en San Pedro? Yo creo que en realidad es un
un problema en todo el mundo en general, y lo sé también por otros profesionales que conozco en otros países, pero también en la Argentina en particular. Así que bueno, gracias y creo que...